Los jóvenes ya no creen en el trabajo, la vida no puede ser esta estafa piramidal. Compras por capricho, el 61% de los jóvenes afirman gastar dinero en productos que no necesitan. Los datos que devastan a los jóvenes españoles. ¿Qué está pasando? Los jóvenes no se esfuerzan nada y gastan mucho. ¿Cuál es la realidad del mercado laboral? ¿Por qué cada vez más jóvenes quieren ser opositores? Fijaos, este gráfico refleja muy bien la realidad de los jóvenes en el mercado laboral. Tenemos el doble de parcialidad, el doble de temporalidad, el doble de tasa de paro, pero la mitad de ganancia media anual bruta. Si un joven quiere vivir solo, tendría que destinar el 100% de su sueldo y 76 euros más solo para pagar el alquiler. En casa compartida, casi el 50%. ¿Por qué? El salario mediano de los jóvenes españoles en 2023 eran 1.005 euros netos en 12 pagas. El alquiler mediano de una vivienda, 944. Si a eso se le suma el gasto mediano de los suministros de una casa, que son 138 al mes, vemos como un joven necesitaría 1.082 euros para poder vivir en solitario. O sea, si destinara toda la pasta a esto, le seguirían faltando 77 euros para poder hacerlo. Solo el 16% de los jóvenes están emancipados, frente al 32% de la media de la UE. Los chavales se quedan en casa hasta los 30 años. Hace 40 años alguien con un sueldo medio podía comprar una segunda residencia. Hace 30, una casa. Hace 15 empieza a complicarse alquilar para los sueldos medios. Y hoy nos encontramos con que los jóvenes aspiran a poder emanciparse con 30 años alquilando una habitación en un piso compartido. Según datos del Banco de España, en 1988 se necesitaban 2,8 años de renta, salarios medios para comprar una vivienda, mientras que en la actualidad son necesarios más de 7 años. El precio del inmobiliario ha avanzado a una mayor velocidad que unos salarios estancados en términos reales. Los salarios llevan desde el año 2000 estancados, 20 años. Son solo los tramos de edad superiores a 65 años los que han mejorado con claridad su nivel de riqueza en términos reales a lo largo de estas 2 últimas décadas. Más aún, habiéndose deteriorado en el resto de tramos de edad la riqueza de los hogares en términos reales, sobre todo aquellos con un cabeza de familia de menor edad, han sufrido la caída más intensa. Desde 1960, cada generación es más pobre que la anterior en términos ajustados a la inflación. La encuesta financiera de las familias, elaborada por el Banco de España, muestra cómo hace 20 años la diferencia entre la riqueza neta de los menores de 35 y de los mayores de 75 eran unos 50.000 euros. Esta distancia se ha ensanchado a saco hasta más de 300.000 euros actualmente, porque mide el patrimonio acumulado por una persona, ahorros, vivienda que no para de revalorizarse y los jóvenes no pueden acceder a ella, y otro tipo de activos que los jóvenes no están teniendo. Los jóvenes apenas son capaces de ahorrar, entonces no digamos invertir, acumular patrimonio. España es el país de la Unión Europea con más desempleados con estudios superiores, siendo su tasa el doble que el promedio de la Unión Europea. Un 7,4% de los españoles de entre 20 y 64 años están en desempleo. Tenemos la tasa de sobrecualificación más alta de la Unión Europea, donde gente con muchos estudios está en puestos de baja cualificación y por tanto ganando poco dinero. La clásica ayuda económica de hijos a padres, una vez que estos han emancipado, se ha invertido totalmente. Ahora son los padres los que deben colaborar para que los hijos puedan independizarse hasta casi el final de los tiempos. La Fundación BBVA señala que más del 37% de los padres mayores de 60 años han ayudado a sus hijos a llegar a fin de mes en el último año. Actualmente cada generación gana menos que la anterior. Lo dije el año pasado y lo repito este. Preparémonos porque cada vez habrá que cotizar más años y será necesario una mayor edad, 67, 68, 69, 70, para jubilarse cobrando toda la pensión, que a su vez cada vez será menor en términos reales y que a su vez depende de unos salarios estancados desde hace décadas. ¿Qué necesita España? Soluciones. Yo creo que la principal es una reforma estructural que ningún político cortoplacista se atreve siquiera a pronunciar. Más de la mitad de los opositores españoles tienen menos de 34 años. En España hay ahora mismo 5 millones de opositores, una cifra récord. Y la mayoría, 6 de cada 10, son jóvenes de entre 18 y 34 años. El interés por opositar en España está en máximos históricos. También les mueve a convertirse en funcionarios la precariedad de las ofertas de trabajo y los salarios actuales. Como asalariado en España tienes pocas posibilidades de ganar mucho más del salario mínimo y desde luego no basta con un título como podía ser en el pasado, ya que cada vez más gente lo tiene. Y ya para cerrar, el otro día un señor de 50 años, amigo mío, me decía: oye, muy interesantes los datos y no te falta razón, pero ¿no os crees que los jóvenes de ahora ahorran menos que antes? Los veo todo el rato en cafeterías, viajes, siempre están en terrazas. Y yo me quedé pensando, ¿es cierto esto? Los jóvenes están viviendo una especie de carpe diem de pequeños gastos todas las semanas,
O en realidad, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Es decir, ¿lo hacen porque ya han asumido que la vivienda es inalcanzable y el coche y todo lo demás, y por mucho que ahorren, ganan tan poco dinero que no van a llegar y todo esto se ha encarecido tanto que es prácticamente imposible? ¿O ha sido al revés? Los jóvenes cada vez se esfuerzan menos, por eso ganan cada vez menos dinero y por eso lo tienen tan complicado para acceder a todas estas cosas. ¿Qué opináis? Si queréis hacemos un vídeo con datos sobre este tema y qué ha pasado verdaderamente con el consumo y el ahorro.